Buenas tardes. Hoy lo que vamos a hacer es responder a una pregunta que nos va a dar la oportunidad de dar un testimonio que es muy importante y lo queremos dar. Y esta es una de las preguntas, algunas preguntas que nos hacen. ¿No crees en el Espíritu Santo como le enseña la Iglesia? Eh, y la verdad es que lo que está enseñando la Iglesia Adventista no es verdad. ¿Crees que la Iglesia es caída junto a Babilonia? Veremos que no. Porque eso es lo que predican algunos hermanos que salieron de la Iglesia, diciendo que la Iglesia Adventista es Babilonia y no lo es. ¿Crees que la Iglesia echó por tierra la verdad? No, la Iglesia Adventista no echó por tierra la verdad. La que la echó por tierra fue Roma. ¿Crees que el Jesús que predicamos es un ídolo? Y lamentablemente lo es. Y la última pregunta, ¿por qué toma el material de la iglesia para hablar? O sea, ¿por qué estudiamos lecciones de escuela sabática y mostramos los errores que hay en la lección de escuela sabática? Y eso nos da la oportunidad de dar un testimonio muy claro acerca de cada cosa de lo que estamos haciendo. Y vamos a empezar por las respuestas. Y la primera respuesta es la siguiente, ¿no? La iglesia adventista no ha caído y no es parte de la Gran Babilonia, como lo son las iglesias protestantes caídas en manos de Satanás. La iglesia adventista es la única iglesia remanente. Las vírgenes que salieron en 1844 recibieron el esposo, a las que en nuestros días es semejante al reino de los cielos, y en las que se cumplirían las palabras del sermón profético de Jesús. La iglesia adventista es la única iglesia que era leal a Jehová y es el campo del padre familia, donde Dios tendrá la primer cosecha de trigo desde que fueron echados por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Esa es la promesa de Dios. Y la iglesia adventista, por supuesto que no ha caído. Va a cumplir su misión. Y la misión que Dios le dio al pueblo adventista es tener una cosecha de trigo, o sea, que poder él tener un grupo de adventistas que hayan recorrido el camino angosto que lleva a la ciudad de Dios y puedan entrar con el esposo a las bodas. Y eso va a ocurrir, es la palabra profética más segura. Y la iglesia adventista va a tener justamente una iglesia triunfante, va a haber una iglesia triunfante. Ahora, vamos a analizar cada una de estas cosas. Como Jesús lo dijo en el sermón profético, Mateo 25, 1 al 5, entonces Jesús está hablando de la última generación, cuando pasarían todas las cosas que él anunció el sermón profético y veríamos brotar las hojas de la higuera. Dice entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Cuándo? En 1844. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Cuántas durmieron? Todas. Ahora, esto tiene dos componentes. Primero, los adventistas que en 1844 salieron a recibir al esposo, todos durmieron. No hay ninguno vivo. Pero además Jesús está diciendo que el resto de los adventistas, que estaríamos en la condición del ángel de la Odisea, estaríamos dormidos con los ojos cerrados, sin darnos cuenta de cuál es nuestra condición, hasta que fuéramos despertados. ¿Y qué le mostró Dios en el Ajuay? Primeros escritos, páginas 273 y 274. Vi que desde que el segundo ángel proclamara la caída de las iglesias, éstas se han estado volviendo cada vez más corruptas. Satanás ha tomado plena posesión de las iglesias en conjunto. ¿Qué pasaba? Todas las iglesias protestantes habían caído y ahora las dominaba Satanás. Iban a ser parte del plan divino de Satanás para engañar al mundo entero. Vi que desde que Jesús dejó el lugar santo del santuario celestial y entró detrás del segundo velo, las iglesias han estado llenándose de toda inmunda y aborrecible. Y en Testimonios para los Ministros, páginas 50 y 51, Elena dice, en el mundo existe solamente una iglesia que está actualmente en la brecha, reparando el muro, reedificando las ruinas. O sea, ¿quién estaba reparando la brecha hecha por el Papa, la santa ley de Dios, buscando recuperar el conocimiento de la verdad? Solamente una iglesia, la iglesia adventista. El mundo entero está lleno de odio hacia los que proclaman que la ley de Dios está en vigencia y la iglesia leal a Jehová, porque al pueblo adventista lo llamó Jehová y el pueblo adventista era leal a Jehová y estaba buscando conocer la verdad, debe sostener un conflicto no común. ¿Con quiénes? Especialmente con los espíritus de demonios que buscan evitar que el pueblo adventista cumpla su misión. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, la lucha que tenía la iglesia primitiva
la tiene y la tenía el pueblo adventista. ¿Por qué? Pues Satanás se demoró 1260 años en lograr echar por tierra el conocimiento de Dios y la verdad y el lugar santuario de Dios, y quiere impedir que el pueblo adventista reedifique, haga la obra necesaria para que esos lugares sean reedificados. Ahora, segundo punto. En la iglesia adventista, la única iglesia remanente, se tenía que cumplir la palabra profética más segura. Todas las profecías de lo que ocurriría en la iglesia remanente, el campo del padre de familia, cuando las vírgenes se durmieran. ¿Para qué? Para que Satanás pudiera llegar a tener una cosecha de cizaña en nuestra iglesia y Dios tuviera una cosecha de trigo en ella. ¿Mm? Porque eso tiene que cumplirse también. Ahora, el objetivo de Dios es tener una cosecha de trigo y Satanás una cosecha de cizaña. Y ambos lo van a lograr en nuestra iglesia. Ahora, ¿qué haría Satanás? Tendría que hacer que Babilonia le dé a beber su vino al pueblo adventista, como dice Elena White, Conflicto de los Siglos, página 440. La caída de Babilonia, en lo que anuncia el mensaje del segundo ángel, no será completa, sino cuando la iglesia adventista, la única iglesia que no había bebido el vino de Babilonia y era parte del plan de Dios. ¿Por qué? Porque en 1844 el pueblo adventista predicó el mensaje del segundo ángel. Pero cuando Dios levantó a la iglesia adventista, ese mensaje dejó de ser verdad presente, porque había una iglesia que no lo había bebido. Pero como dice Elena de White, Babilonia caería completamente. ¿Cuándo? Cuando la iglesia adventista, se encuentra en este estado y la iglesia, la unión de la iglesia con el mundo se haya consumado en toda la cristiandad porque el pueblo antista tenía que unirse con el mundo cristiano, con las iglesias caídas. Eso es lo que Dios anunciaba. El cambio es progresivo y el cumplimiento perfecto de Apocalipsis 14:8 está aún reservado para lo porvenir. O sea, en ese tiempo era futuro, ahora ya no lo es. ¿Mm? Y Jesús, hablando justamente del reino de los cielos, porque en este tiempo el reino de los cielos es semejante al pueblo adventista, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, ¿quiénes dormían? Mientras dormían las vírgenes, vino su enemigo y sembró cizaña, el falso trigo, el falso Jesús, entre el trigo y se fue. Ahora, ¿tendría que ser sembrada en nuestra iglesia el falso Jesús? Sí, el falso Jesús, ¿no? El Cristo niceno. Y leemos también otra cita de Elena White que dice ella, habrán aún entre nosotros mercenarios y lobos con piel de oveja, como Jesús lo anunció, los que traerían la puerta ancha y la pondrían delante nuestro, el falso Jesús, que tratarán de persuadir al rebaño de Dios a que ofrezca sacrificios a otros dioses, a los dioses de la mujer Jezabel, antes que a Dios, antes que a Jehová. ¿No? Y por eso Dios tendría que mandarnos de nuevo al profeta Elías, porque los sacerdotes de Baal estarían en nuestro medio. Habrá espíritus seductores. ¿Y cuáles son los espíritus seductores? Es el falso Espíritu Santo que hace a los hombres habitación de demonios y parte de la sinagoga de Satanás. Y doctrinas de demonios en medio de la iglesia. Y estas influencias malignas aumentarán. Ahora, ¿esto es parte de la palabra profética más segura? Claro que sí. ¿Se cumpliría? Sí, por supuesto. Se está cumpliendo frente a nuestros ojos. Pero aferraos al comienzo de vuestra confianza y permaneced firmes hasta el fin, dice Elena. Ahora, ¿pasaría eso? Claro que pasaría. ¿Sería la iglesia adventista de Babilonia? No, no. ¿Por qué? Porque seguiría siendo el campo del padre de familia, donde Dios tendría una cosecha de trigo. Tercer punto. Como podemos ver, por la obra de los siervos de la mujer Jezabel disfrazados de adventistas, que sembrarían en nuestra iglesia la semilla de la cizaña y le darían a beber al pueblo adventista del vino del furor de la fornicación de la gran Babilonia, la iglesia adventista llegaría a unirse con el mundo cristiano, con las iglesias caídas en manos de Satanás, pero aún no habría caído. La que habría caído definitivamente sería la gran Babilonia, por hacer esa obra. Y vamos a leer algunas citas de Elena de White. Dice ella, en Evento de los Últimos Días, página 159, nos acercamos al fin de la historia de esta tierra y Satanás está trabajando como nunca antes. Procura actuar como director del mundo cristiano. ¿Quién dirige el mundo cristiano? ¿Mm? A las iglesias caídas. Satanás. Trabaja con una intensidad asombrosa mediante sus milagros mentirosos se representa a Satanás como un león rugiente que anda rondando en busca de quien devorar. Eso es lo que dice la palabra de Dios.
desea abarcar a todo el mundo en su confederación. ¿Qué le faltaba? Solo le faltaba la iglesia adventista, porque tenía pleno control de las otras iglesias. Ocultando su deformidad bajo el manto del cristianismo, se arroga los atributos de un cristiano y pretende ser Cristo mismo. Ahora, ¿cómo llaman a Satanás las iglesias caídas? Cristo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque es Satanás, el Cristo, el que adoran juntos la bestia del falso profeta. ¿Mm? Y la próxima cita de Elena dice lo siguiente, Conflicto de los siglos, página 666. Conforme vaya acercándose la tempestad del tiempo angustia, muchos, y está hablando de ministros, que profesaron creer el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu. ¿Con qué mundo? El mundo cristiano, bajo la bandera de Satanás y participando su espíritu, o sea, haciéndose habitación de demonios. ¿M? Y esto es triste, pero es lo que Dios anunció que pasaría. Llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Hombres de talento y elocuencia, ministros adventistas de talento y elocuencia, que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas, para hacer que los adventistas los sigan. Y por eso Apocalipsis 14:8 es verdad presente. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino el furor de su fornicación. Y eso es verdad presente. Babilonia ya ha caído. Y como dice Apocalipsis 13, 1 y 2 al 4, que dice el versículo 3 y versículo 4, que se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoró al dragón. Pero para que toda la tierra se maraville por la bestia y adore al dragón, lo tendría que estar adorando el pueblo adventista. ¿Por qué? Porque Babilonia le habría dado a beber de su vino. ¿Mm? Y punto 4, para poder unirse a las iglesias caídas y fornicar con ellas, como el pueblo de Israel en Sittim, nuestros ministros deberían comer y beber de la mesa de los borrachos y adorar a sus dioses, a los Baales, los dioses de la mujer Jezabel, adoptando su posición bajo la bandera negra de los paganos, la bandera de Satanás, llamando junto a ellas Dios y Cristo a Satanás, ¿m? Y unirse al plan divino de Satanás. Y esto es lo que Dios le mostró a Elena de White que sucedió en el tiempo de la apostasía. La gran apostasía, primeros escritos, página 211 y 212, en la visión del gran conflicto. Esto me fue presentado de la siguiente manera. Una gran compañía de idólatras paganos llevaba una bandera negra, sobre la cual se veían figuras del sol, la luna y las estrellas, con las imágenes de los dioses paganos. Esta compañía parecía feroz y airada. Se mostró luego otra compañía que llevaba una bandera de un blanco puro, sin ninguna imagen, sobre la cual estaba escrito pureza y santidad a Jehová. Esa era la bandera de la iglesia primitiva y es la bandera que Dios le dio al pueblo adventista. Es la bandera que van a elevar los sellados del pueblo adventista. Pureza y santidad a Jehová. Sus rostros se distinguían por su firmeza y una resignación celestial. Vi a los idólatras paganos acercárseles y hubo una gran matanza. Y esta es la matanza con la que finalizó el periodo de Esmirna, del 303 al 313, desde que Diocleciano mandó exterminar a los cristianos. Los cristianos aparecieron delante de ellos y, sin embargo, la compañía cristiana estrechó su fila y sostuvo con más firmeza la bandera. ¿Y qué pasó después? Vino el periodo de Pérgamo, Constantino sedujo a los apóstatas, disfrazaron a las imágenes, la bandera negra de los paganos de cristianas, y Constantino les dio su premio, lo que les había prometido, y nombró al obispo de Roma sumo pontífice romano. Le dio el título que él tenía como sumo pontífice de la mujer Isabel. ¿Y después qué pasó? Justamente los apóstatas llegaron a conocer las profundidades de Satanás y empezaron a perseguir a sus hermanos. Dice Elena, vi que constantemente había personas que abandonaban la compañía de aquellos que llevaban la bandera pura y se unían con los paganos bajo la bandera negra, porque así fue creada la Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano. Los apóstatas se unieron con ellos debajo de la bandera negra, la imagen en la que adoraba la mujer Isabel, y adoraron a los dioses paganos disfrazados por Balaam de cristianos en la doctrina de Jezabel, que es el dogma de la Trinidad. ¿Para qué? Para perseguir a los que llevaban la blanca, porque ahí había dos iglesias, ahora estaba la mujer Isabel disfrazada de iglesia, la región pagana del Imperio Romano, elevando la bandera negra de los paganos y los verdaderos cristianos.
Y como Dios le mostró en el Juan, muchos eran muertos, y sin embargo la bandera blanca se mantenía en alto y otros creyentes eran suscitados para reunirse en derredor de ella. ¿Por qué? Porque Dios sostuvo su iglesia en el desierto por 1260 años, hasta finales del siglo XIII. Y hasta ese momento Satanás no pudo eliminar el conocimiento de la verdad. ¿Y qué había pasado ese tiempo? Como ya lo relata en el Juan, el conflicto de los siglos, páginas 53 y 54. La conversión nominal de Constantino, porque se hizo cristiano de nombre, a principios del siglo IV, causó gran regocijo y el mundo, disfrazado con capa de rectitud, se introdujo en la iglesia. Desde entonces, la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo, que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor. ¿Por qué? Porque elevaron la bandera negra a los paganos y empezaron a adorar a los dioses paganos disfrazados de cristianos. Su espíritu, los espíritus de demonios, dominó a la iglesia. ¿Qué iglesia? La iglesia católica, la iglesia universal o católica del Imperio Romano. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. Esta avenencia entre el paganismo y el cristianismo, esta mezcla, que simplemente era paganismo con nombres cristianos, dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado predicho en la profecía como oponiéndose a Dios y ensalzando a sí mismo sobre Dios. ¿Y cuál fue el primer hombre de pecado? Al que Constantino le dio el trono, la corona y el título sumo pontífice romano. Fue Silvestre I, él fue el primer papa. ¿Mm? Y dice Elena, ese gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra del poder de Satanás, un monumento a sus esfuerzos para sentarse él en el trono. O sea, cuando el Silvestre I puso el trono de Satanás en la iglesia de Letrán y se sentó, ¿quién se sentó con él ahí? ¿Eh? Para sentarse él, Satanás, en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. Porque ese es el trono de Satanás. ¿Mm? Y como lo indica Elena de White en primeros escritos, lo que Dios le mostró, la gente quedó del todo engañada. Se le enseñó que el Papa y los sacerdotes eran los representantes de Cristo, cuando en verdad lo eran ¿de quién? De Satanás. ¿Y a quién llamaban Cristo? A Satanás. Y a Satanás adoraban, llamándolo Dios, Jesús y Cristo. ¿A quién? A la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, a los dioses de la Trinidad. ¿Cuántos ante ellos se postraban? Entonces, y esto es historia, y esto es realidad. Y en el edicto de Tesalónica, por el cual se impone la adoración de la imagen de la bestia, podemos ver que la bandera negra de los paganos que elevaron es la Trinidad. Y este es el edicto del Imperio Romano por el cual la ramera romana se vuelve a sentar, ahora disfrazada de iglesia, sobre el poder de la bestia para perseguir al pueblo de Dios. ¿Y qué dijo la bestia romana? Queremos que todos los pueblos, que son gobernados por la administración de nuestra clemencia, profesen la religión, o se impone la adoración de un Dios. Elimina la libertad religiosa. ¿Y qué religión? La que profesaban el pontífice Damaso, el sumo pontífice romano, obispo Roma, el pontífice Damaso y el obispo de Alejandría. ¿Y cómo la definen? Creemos en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bajo el concepto de igual majestad y de la piadosa Trinidad. Y esta es la imagen a la que adoraba la bestia romana, es la imagen de la bestia. Y ordenamos que tengan nombre de cristianos católicos, que es la marca que le ponía la bestia romana a los que adoraban a la imagen de la bestia, a la Trinidad, quienes sigan esta norma. Y ahora el pueblo antista, ¿quién está adorando? A la Trinidad. Y por definición, ¿qué es? Un cristiano católico. No tiene la fe de la iglesia primitiva, tiene la fe de la mujer Jezabel. Mientras que los demás los juzgamos dementes y locos. Perdían sus derechos civiles y no podían comprar ni vender. Lo mismo que va a pasar cuando suba la bestia de la tierra, sobre los que pesará la infamia de la herejía. ¿Cuál es la herejía? No adorar a la Trinidad. Sus lugares no recibirán el nombre de iglesias y serán objeto primero de la venganza divina y después serán castigados. O sea, serán asesinados en defensa de la imagen de la bestia, en defensa de la abominación desoladora, en defensa de la Trinidad, por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. ¿La voluntad de quién? La de Satanás, porque era la sinagoga de Satanás. Y como Dios le mostró en Ajuay, pero en los escritos 211, Satanás se regocijaba por la caída de tantos y entonces incitó a la iglesia caída, a Roma, a obligar a quienes querían conservar la pureza de su religión a que accediesen a sus ceremonias al culto de las imágenes. ¿Qué imágenes? Las definidas en la Trinidad o recibirse la muerte.
Los fuegos de la persecución se encendieron nuevamente contra la verdadera iglesia de Cristo, la iglesia del desierto, y millones fueron muertos sin misericordia. ¿Por qué fueron muertos los verdaderos cristianos? Por negarse a adorar a la abominación desoladora, a la Trinidad. ¿Mm? Y eso va a pasar con los sellos del pueblo adventista, los que eleven la bandera un blanco puro que dice pureza y santidad de Jehová, porque van a conocer la diferencia entre la verdad y la mentira. ¿Mm? Y Elena dice, entre los últimos días, página 181, una cosa es cierta, los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, la Trinidad, primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. O sea, los que adoran a la imagen de la bestia, conscientemente, ese es el tema, porque el ángel de Odisea lo está haciendo en su ignorancia y Dios no se lo toma como un pecado, porque es un pecado de ignorancia, pero el que lo haga conscientemente va a ser hecho habitación de demonios, como la apóstatas de la iglesia primitiva. Ahora, y Dios le mostró algo terrible. ¿Qué iba a pasar con nuestros ministros? Guiados por los vestidos de ovejas. La decisión fatal. Y dice Elena, ministros no santificados se están listando en contra de Dios, en contra de quien de Jehová. Están alabando a Cristo y al Dios de este mundo al mismo tiempo, a Satanás. Mientras profesan recibir a Jesús, abrazan a Barrabás. Y por sus acciones dicen no a este, sino a Barrabás. ¿Por qué? Porque buscan las amistades de las iglesias caídas. Presten atención todos los que leen estas líneas. Satanás se ha jactado de lo que él puede hacer. Quiere destruir la unidad que debe existir en la iglesia por la cual oró Cristo. Dice, saldré y seré un espíritu mentiroso para engañar a los que pueda, para criticar, para condenar, para calumniar. Y agrega Elena, albergue al engañador y el testigo falso. ¿A quién? A Satanás, al falso Jesús. Una iglesia que ha tenido gran luz, gran evidencia, y esa iglesia desechará el mensaje que el Señor ha enviado y recibirá los más irrazonables acertos. ¿Mm? Ahora, ¿a quién abrazó la iglesia adventista? ¿A quién abrazó? A la Trinidad, a la imagen de la bestia. Y ahí está el falso Jesús, el engañador y el testigo falso. Y en consecuencia, esa iglesia desechará el mensaje que el Señor ha enviado y recibirá los más irrazonables acertos, falsas suposiciones y falsas teorías. ¿Y qué agrega Elena? Satanás se ríe de la insensatez de ellos porque él sabe cuál es la verdad. Y engaña y se mata de risa. ¿Y cuál va a ser el resultado? Muchos ministros ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa profecía encendida por la infernal tea satánica. Desde nuestros púlpitos no se predicaría la verdad. ¿Qué se predicaría? La falsa profecía creada por Satanás para engañar al pueblo adventista. Y agrega Elena, si se albergan dudas e incredulidad, los ministros fieles serán retirados de entre aquellos que creen saber tanto. ¿Qué va a pasar si algún ministro duda? Lo van a quitar, no le van a permitir usar el púlpito, porque desde nuestros púlpitos solo se predicaría la mentira. Y por eso Elena toma las palabras de Jesús sobre Jerusalén. Oh, si también tú conocieses, dijo Cristo, lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Y esa es la condición del ángel de la Odisea. Y nuestros ministros también serían ángeles de la Odisea. Ahora, ¿y cuál es el resultado de abrazar a Satanás? Como resultado, ahora tenemos un fundamento común con la bestia y el falso profeta. Las iglesias son parte de la gran confederación de Satanás, con la que él lleva adelante su plan divino para engañar al mundo entero. ¿Y cuál es ese fundamento común? La imagen de la bestia, la Trinidad. Como lo dice el libro de Trinidad de Casa Editora Sudamericana, ¿eh? Páginas 10 y 11, en consideración a nuestros amigos católicos romanos, parecería apropiado que seamos capaces de afirmar con ellos lo esencial de sus convicciones trinitarias. ¿Y cuál es lo esencial de esas convicciones? La adoración de Satanás y los demonios, lo que hace a Roma habitación de demonios y que llevó a los apóstatas de la iglesia primitiva a conocer las profundidades de Satanás y a convertirse en asesinos de sus hermanos, en hijos del diablo. ¿Mm? Y por eso agregan, nuestros creyentes adventistas deberían ser más capaces de encontrar un terreno común con ellos. O sea, edificar nuestra casa en el mismo fundamento que ellos, en la sinagoga de Satanás, en la arena, la falsa roca que son dioses. Y es triste, pero esta es la situación del pueblo adventista. Y los lobos vestidos de oveja lo dicen abiertamente.
¿Qué quieren? ¿Cuál es la misión de ellos? Que adoremos a la imagen de la bestia y tengamos un fundamento común con la bestia y el falso profeta. Y nuestros teólogos también llaman Espíritu Santo a los espíritus demonios que habitan en las iglesias pentecostales, porque a partir de 1844 había una sola iglesia que era leal a Jehová. Y las iglesias pentecostales fueron levantadas en 1904, 1905 por un movimiento espiritista y no por Dios. No son parte de las vírgenes, nunca fueron parte de la iglesia de Cristo, siempre fueron sinagoga de Satanás. ¿Y qué dicen nuestros teólogos? En atención a nuestros hermanos y hermanas pentecostales carismáticos, deberíamos ser capaces de afirmar fácilmente nuestra sólida creencia en y experiencia de la plena personalidad y deidad del Espíritu Santo. ¿Qué están diciendo? El Espíritu Santo que habita en estas iglesias es el mismo al que adoran nuestros teólogos, quien abundantemente otorga todos los dones y frutos del Espíritu sobre el cuerpo de Cristo. ¿Y estas iglesias son parte del cuerpo de Cristo? No, sinagoga de Satanás. ¿Mm? Y por eso, ¿qué tienen nuestros teólogos? Un terreno común con los pentecostales, porque reciben el mismo espíritu. Y buscan que las iglesias protestantes caídas en manos de Satanás sean conscientes de nuestras nuevas convicciones trinitarias para lograr su amistad, como Israel en Sittim. Y agregan en beneficio de otros evangélicos no carismáticos, bautistas, presbiterianos, metodistas, menonitas, etcétera, que son las iglesias caídas en 1844 en manos de Satanás, existe una fuerte necesidad de que sean conscientes de nuestras convicciones trinitarias, las que han sido cuestionadas por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el pueblo antista sabía que la Trinidad era justamente la imagen de la bestia, y no eran trinitarios, eran antitrinitarios, aunque estaban llenos de errores. ¿Mm? Ahora, uno se pregunta, ¿cómo pueden adorar al mismo Dios que Roma y las iglesias caídas, sabiendo que la palabra de Dios indica claramente que la bestia y el falso profeta adoran a la imagen de la bestia, la imagen de Satanás, y le preparan el camino a Satanás? Como leemos en Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, la marca de Satanás, y habían adorado su imagen. ¿Habían adorado a quién? Al Dios común de la bestia y el falso profeta, a la Trinidad. Y eso es claro, la bestia y el falso profeta no son parte del plan de Dios. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ahora, esa es la condición del plantista. Está siendo engañado. ¿Y por qué nuestros ministros dicen estas cosas? La respuesta es clara. Están mareados con el vino de Babilonia y en su ceguera, como Dios le mostró en el Juay, se están convirtiendo en habitación de demonios y en agentes de Satanás. Porque esto es lo que Dios le mostró en el Juay que ocurriría en la última generación en nuestra iglesia. Porque los ministros adventistas se convertirían en agentes de Satanás al unirse a las iglesias caídas y hacerse habitación de demonios. Y dice ella, algunos de estos agentes de Satanás, fíjense, ministros adventistas, agentes de Satanás, afectaban los cuerpos de algunos de los santos a los quienes no podían engañar ni apartar de la verdad. ¿No? ¿Por qué? Porque a partir del clamor de medianoche el pueblo antista se escucharía la verdad. Y estos tendrían poder para afectar los cuerpos de quienes, de los santos, a quienes no podían engañar ni apartar la verdad mediante una influencia satánica, porque los espíritus seductores afectarían los cuerpos para buscar seducir al pueblo dantista. Y se le enojará que todos pudiesen ver esto como Dios me lo reveló, a fin de que conocieran mejor las astucias de Satanás y se mantuvieran en guardia. Vi que Satanás obraba así para enajenar, engañar y desviar a los hijos de Dios precisamente ahora en el tiempo del sellamiento, porque Dios la llevó al momento del sellamiento de la última generación. Vi algunos que no se erguían rígidamente por la verdad presente. Las rodillas les temblaban y sus pies resbalaban porque no estaban firmemente asentados en la verdad, y mientras estaban así temblando, la cubierta del Dios omnipotente no podía extenderse sobre ellos. Tenían que conocer la verdad, tenían que decidirse por la verdad. ¿Y qué le mostró Dios a Elena? Satanás probaba cada una de sus artes para sujetarlos donde estaban, ¿eh? Que siguiera adorando la imagen de la bestia y para que no recorrieran el camino a la ciudad de Dios, el camino que ilumina el clamor de la medianoche, hasta que hubiese pasado el sellamiento. ¿Y a cuántos va a engañar Satanás con sus siervos? A muchos.
hasta que la cubierta se hubiese corrido sobre el pueblo de Dios y ellos hubiesen quedado sin refugio que los protegiera de la ira ardiente de Dios en las 7 últimas plagas. Y dice Elena, Dios comenzó a correr esta cubierta sobre su pueblo en el tiempo de sellamiento, y ella será extendida sobre todos los que han de tener refugio en el día de la matanza, sobre todos los que salgan de Babilonia. Y agrega, Dios obrará con poder en favor de su pueblo. Por eso la iglesia adventista no cayó, porque en nuestra iglesia Dios obrará con poder en favor de su pueblo, y a Satanás también se le permitirá obrar. ¿Por qué? Porque nuestra iglesia tiene que crecer la cizaña, y aparte de sembrarla, para que germine en el corazón de una persona, tiene que recibir al falso Espíritu Santo, tiene que ser hecha habitación de demonios, Dios esa persona. Y los espíritus demonios los tienen que llevar a conocer las profundidades de Satanás, para que esa planta crezca en el corazón y dé fruto. ¿Mm? Entonces, ¿en nuestra iglesia habría espíritus demonios, como dice Elena? Claro que sí, porque si no, no podría germinar y crecer la semilla de la cizaña. Pero Dios también obrará con poder y habrá trigo. ¿Mm? Y Dios le mostró lo siguiente a Elena de White. Vi que las señales, los prodigios y las falsas reformas aumentarían y se extenderían. ¿Por qué? ¿Por qué señales y prodigios? Porque Satanás, en medio del conflicto, va a hacer milagros en nuestra iglesia, como Dios le mostró a Elena de White. Pero Dios le mostró que Él no los va a hacer, porque la verdadera fe se basa en la palabra de Dios, en las claras definiciones de la palabra de Dios. Y habría falsas reformas, y aumentarían y se extenderían. Y dice Elena, las reformas que fueron mostradas no eran del error a la verdad. En este tiempo no va a haber ningún cambio en la iglesia adventista para ir del error a la verdad. ¿Por qué? Porque Satanás tomó el control de nuestra iglesia y los siervos de Satanás la están controlando. Pero la iglesia no cayó. Mi ángel acompañante me invitó a buscar el trabajo del alma que solía manifestarse en favor de los pecadores. Dice, lo busqué, pero no pude verlo porque ya pasó el tiempo de la salvación de ellos. Se va a cerrar la puerta en algún momento para el pueblo adventista. Y antes que eso suceda, hay que darle alimento a tiempo a nuestros hermanos. Entonces, cuando todas estas profecías se hubieran cumplido y el pueblo adventista estuviera en la condición del ángel de la Odisea, Dios, haciendo la obra del hombre de la escobilla, prepararía a sus mensajeros y los enviaría a despertar a sus hermanos y a hacerles oír el mensaje de Elías, la plena predicación del mensaje de los 3 ángeles, dándoles el verdadero alimento a tiempo, para que vean iluminado el camino hacia de Dios. Y esto, como Dios le mostró a Jeremías en su sueño, cuando clamáramos a Dios, como él dice por medio de Jeremías, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y como Jesús dijo, nadie puede venir a mí si el Padre que envió no le trajere. Escrito está los profetas, y serán todos enseñados ¿por quién? Por Jehová. Entonces, cuando clamáramos a Jehová por ayuda, como mire en su sueño, él actuaría. ¿Y qué haría? Entraría con una escobilla y empezaría a barrer la suciedad y la basura. Y después dice el sueño, mientras barría el polvo y la basura que trajeron los lobos, las joyas espurias y las monedas falsas que introdujeron los pioneros subieron todas y salieron por la ventana como una nube, y el viento se las llevó. ¿A quién? A todas las creencias de los pioneros, las falsas creencias y la suciedad y la basura que trajeron los lobos. ¿Por qué? Porque la misma escobilla las barre a ambas, porque se fundamenta en los mismos errores de los paganos y los papistas. Y el Cristo es el mismo. O sea, el Cristo al que adoraban los pioneros y el Cristo de la Trinidad es el mismo, porque es el Cristo babilónico, la imagen de Tamuz, Horus, Mitra y Apolo. Y ellos no lo sabían. ¿Mm? Pero nosotros sí llegaríamos a verlo. En el bullicio, cerré los ojos un momento y cuando los abrí, toda la basura había desaparecido. Las preciosas joyas, las monedas de oro y plata y los diamantes estaban desparramados en profusión por toda la pieza. El hombre puso entonces sobre la mesa un cofre mucho mayor y más hermoso que el primero. Porque el primero era chico, era el cuadro profético de 1844, que está contenido en la profecía de 2520 años de el tiempo de la ira, que ellos incluso habían colocado mal en el tiempo, pero esa era la profecía que sería destrozada. Y en nuestra iglesia nadie habla de los 2520 años del tiempo de la ira, porque esa es la obra de los lobos vestidos de ovejas, porque los 2520 años del tiempo de la ira nos muestran claramente cuál es el cumplimiento de la profecía.
Entonces, ¿qué puso el hombre de la escobilla? Un cofre mucho mayor y más hermoso que el primero, que abarcaba más tiempo profético, porque abarca todo el tiempo profético, hasta la tierra nueva. Y desde antes de la caída, la llegada del tiempo de la ira sobre Israel. Y reuniendo a puñados las joyas, las monedas y los diamantes, los puso en el cofre, hasta que ni uno solo quedó afuera, a pesar de que algunos de los diamantes no eran mayores que la punta de un alfiler. Llamándome entonces me dijo, ven y ve. Miré en el cofre, pero el espectáculo, dice Miller, me deslumbraba. Las joyas brillaban 10 veces más que antes, las joyas proféticas. Por el cual la misión del polantista tiene que profetizar, pero para poder profetizar de nuevo tiene que comprender correctamente las profecías, porque en 1844 lo que profetizaron les amorró el vientre porque no las habían comprendido correctamente. ¿Mm? Pero ahora sí. Las joyas brillaban 10 veces más que antes, porque incluso tienen que iluminar el camino a la ciudad de Dios. Tienen que estar las verdaderas profecías que anunciaban el Evangelio del Reino de Dios. Pensé que habían sido limpiadas en la arena por los pies de aquellos impíos que les habían desparramado y pisoteado en el polvo. Estaban dispuestas en hermoso orden dentro del cofre. Fíjense, hay un cofre mucho más grande, el espacio-tiempo es más grande, y este orden es hermoso porque es el verdadero y estaban dispuestas en hermoso orden dentro del cofre, cada una en su lugar, sin que el hombre que las había puesto allí se hubiese tomado un trabajo especial, porque él las conocía, porque es Dios mismo, el que dio las joyas. Y dice Miller, grité de gozo y ese grito me despertó. Y ahí viene el clamor de medianoche. Como dice Mateo 25, 6 y 7. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Por qué? Porque ahora sí comprenderíamos la profecía y comprenderíamos el significado de la profecía del Apocalipsis y de todas las profecías. Y que Jesús ya viene, que esta es la última generación. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿Para qué? Para deshacerse de los errores que le habían transmitido los paganos y los papistas. Y como Dios les mostró en la de Juan, ahí se ve iluminado el camino a la ciudad de Dios, el camino que van a recorrer las vírgenes sensatas. Y ella dice, como Dios me ha mostrado el camino que el pueblo adventista ha de recorrer en viaje a la ciudad de Dios. O sea, le mostró simbólicamente el camino angosto que lleva a la vida. Alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto trazado muy por encima del mundo. El pueblo adventista andaba por ese sendero en dirección a la ciudad que se veía en su último extremo. ¿Quién recorre este camino en primer lugar? El pueblo adventista, el que escucha el clamor de medianoche, porque el pueblo que sale a Babilonia lo va a recorrer en el tiempo de angustia. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, había una brillante luz, esa luz que brilla 10 veces más que antes, que según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche. Esta luz brillaba a todo lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran, porque tiene que volver a predicarse el verdadero evangelio, el evangelio del reino de Dios. Y por eso Jesús, en su sermón profético, dijo lo siguiente: ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor? ¿Quién? Jehová, haciendo la obra del hombre de escobilla sobre su casa, sobre las vírgenes dormidas, a las que es semejante el reino de los cielos, para que les dé el alimento a tiempo, porque esa es la obra del siervo fiel y prudente, despertar y darles el verdadero alimento a tiempo a sus hermanos. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. ¿Hasta cuándo hay que darle alimento a tiempo a nuestros hermanos? Hasta que Jesús venga a buscarnos para ir a la batalla. No nos manda a buscar al pueblo que está en Babilonia. Nos manda a darle alimento a tiempo a nuestros hermanos, a los que se le va a cerrar la puerta. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, negando las señales de los tiempos, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, con los lobos vestidos de ovejas, comer y beber de la mesa de Jezabel. Vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, con los falsos. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y es triste. Por eso, el alimento a tiempo tienen que recibirlo todos los adventistas, empezando por los ministros, ¿no?, que fueron engañados, porque a los primeros que engañaron los vestidos de ovejas son a los ministros para transformarlos en profetas de Baal.
Y por eso Elena dice en Testimonios para los Ministros, página 475, la profecía debe cumplirse. O sea, debe haber en nuestro medio profetas de Baal como el tiempo de Elías. La mujer Isabel tiene que haber infiltrado sus siervos en nuestra iglesia. Por eso el Señor dice aquí, yo os envío al profeta Elías, como en el tiempo de Israel, antes que venga el día de Jehová grande y terrible, antes que empiece el tiempo de angustia. Y agrega Elena, alguien debe venir con el espíritu del poder de Elías. ¿Y quiénes van a ser los que prediquen ese mensaje? Todos los sellos del Polantista, todas las vírgenes sensatas, mientras recorre el camino angosto que lleva a la ciudad de Dios, porque su misión es dar testimonio, profetizar de nuevo primero a sus hermanos y después, en el tiempo de angustia, a todo el mundo. ¿Y cuál es el mensaje de Elías? Es sencillo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, si el Dios de la mujer Isabel, que en este caso está disfrazado de la Trinidad, la falsa roca que son dioses, que incluye a la vid de Sodoma, al falso Jesús, y del pos de él. Decídanse, ¿quién es el Dios de ustedes? ¿Jehová o la Trinidad? ¿Por qué? Porque de esa decisión depende el futuro de ustedes, depende la vida eterna. ¿Por qué ese es el sentido del mensaje de los tres ángeles? Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que ya no está dormido, no está en la condición del ángel de la Odisea, que tenía el Evangelio eterno. Este es el que ilumina el camino hacia de Dios, porque predica el Evangelio del reino de Dios, para predicarlo a los moradores de la tierra en primer lugar, al pueblo de la iglesia remanente y después a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios, a quien a Jehová, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Qué dice Éxodo 20:11? Porque en 6 días hizo ¿quién? Jehová, el único Dios verdadero. ¿Mm? Adoren al verdadero creador, no al ídolo de Ron. Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino el furor de su fornicación. Y todas las naciones están adorando ¿a quién? A la Trinidad, a la imagen de la bestia. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, al dios de la bestia y el falso profeta, el dragón, y recibe la marca en su frente o en su mano, y llega a ser parte de la simiente de la serpiente, porque tiene el nombre de Satanás en la frente, porque tiene el carácter de Satanás, y en sus manos porque es un hacedor de maldad. Él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Por eso después el llamado a salir de Babilonia para no participar de los pecados de Babilonia y no recibir parte de sus plagas. Porque ¿sobre quiénes van a caer? Sobre los que adoran a la bestia de su imagen, a la Trinidad, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y eso es muy claro. Y como Jesús dijo, y cuando salió la hierba y dio fruto, porque Satanás ya sembró la semilla de la cizaña, pero los espíritus de demonios no pueden hacerla germinar hasta que cada uno elija conscientemente a quién va a adorar, hasta que escuche el mensaje de Elías. Entonces, cuando salió la hierba y dio fruto, mostrándonos este hecho que la cizaña no podría germinar antes que se escuchara el clamor de medianoche y empezara a germinar el trigo, entonces apareció también la cizaña, porque germinan y crecen juntas, donde la iglesia adventista. Porque la iglesia adventista va a actuar Jehová y van a actuar los espíritus de demonios. Y los que crean la verdad van a recibir el espíritu de Jehová el Señor. Y los otros van a ser hechos parte de el Espíritu Santo que habita en la Gran Babilonia. Van a ser parte de la habitación de los espíritus de demonios. ¿Y hasta cuándo hay que predicar el mensaje de Elías al pueblo adventista? Hasta que veamos la señal que nos indicará que comenzó el tiempo de angustia y los sellados del pueblo adventista deben empezar a predicar el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel al pueblo de Dios que aún se encuentra en medio de la gran Babilonia. ¿Y cuál es esa señal? La primera trompeta, como Dios le mostró en el Joel. Ahora, ¿qué pasó? Vino el esposo y las que estaban preparadas, las vírgenes sensatas que arreglaron sus lámparas y llegaron al final del camino angosto a la ciudad de Dios, entraron con él a las bodas, porque Jesús confiesa ahí el nombre de los vencedores y llegan a ser parte de la esposa del Cordero, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas respondiendo dijo, de cierto, os digo que no os conozco, no las conozco, porque ¿quién estaban adorando?
y diciendo, llamándolo Cristo, a Satanás. ¿Mm? Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, como que, como ladrón, a buscar a los que están preparados para ir con él a la batalla. Y Elena es clara en la próxima cita. Evento de los últimos días, página 220. Los que han sido miembros de la misma familia son separados, la misma familia adventista. Se coloca una señal sobre los justos, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos en el día en que yo actúe. Cuando llega el día de Jehová, cuando Jehová empieza a actuar para recuperar o salvar o liberar al pueblo que se encuentra en medio de la Gran Babilonia. ¿Mm? Entonces, ¿quién serán para Jehová el especial tesoro? Justamente los que hayan obedecido a la luz del clamor de medianoche. ¿Mm? Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Porque Malaquías 3:16 dice, entonces los que temían a Jehová, los Elías, hablaron cada uno a su compañero. ¿Y quiénes van a ser los justos? Los que hagan esa obra y les den el verdadero alimento a tiempo a sus hermanos. Y agrega Elena, los que han sido obedientes a los mandamientos de Dios, los que adoraron a quién, a Jehová y no a la imagen de la bestia, no a la Trinidad, se unirán con el grupo de los santos en luz. Ellos entrarán por las puertas de la ciudad, porque habrán recorrido el camino angosto, llegan a la ciudad de Dios y entran con la esposa a las bodas. Y tendrán derecho al árbol de la vida. El uno será tomado, su nombre estará en el libro de la vida, mientras que los otros con los cuales se asoció tendrán la señal de la eterna separación de Dios. Y como empieza la cita, eso ocurría en cada familia. Los que han sido miembros de la misma familia son separados, porque algunos tendrán el sello de Dios y los otros la marca de la bestia. Serán plantas de cizaña unos y los otros plantas de trigo. Por eso, en el tomo 9 Testimonios, página 97, ya dice, ojalá que la gente, está hablando del pueblo adventista, conociese el tiempo de su visitación, que es ahora. Hay muchos que todavía no han escuchado la verdad probatoria para este tiempo. Hay muchos con quienes el Espíritu de Dios está batallando. El tiempo de los juicios destructores de Dios, o sea, las trompetas que suenan al comenzar el tiempo de angustia, es el tiempo de misericordia para los que no habían tenido oportunidad hasta ese momento de enterarse de la verdad. El Señor los contemplará con ternura y se conmoverá su corazón de misericordia. Su mano todavía permanece extendida para salvar al pueblo que está en Babilonia, mientras la puerta se ha cerrado. ¿Para quiénes? Para los que no quisieron entrar, para las vírgenes insensatas, que escucharon el clamor de medianoche y no quisieron entrar al reino de Dios. ¿Mm? Y después hay otra cita más de Elena, que es la siguiente, Testimonio por los Ministros, página 452. Los nombres de los que firmemente esperan y anhelan vigilantes la aparición de su Salvador y velan por ella, velan por el comienzo del tiempo de angustia. Más ferviente y anhelosamente que los que esperan la mañana, se contarán entre los sellados, los que por disponer de toda la luz de la verdad, la luz del clamor de medianoche que ilumina el camino hacia Dios, que brilla sobre sus almas, debieran obrar de acuerdo con la fe que profesan, pero son hechizados por el pecado, albergan ídolos en su corazón, siguen adorando a la imagen de la bestia, corrompen sus almas delante de Dios y mancillan a los que se unen con ellos en el pecado. Sus nombres serán borrados del libro de la vida y serán dejados en la oscuridad de la medianoche, sin aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y eso va a pasar. Y la próxima cita, Conflicto de los Siglos, página 441. Cuando los que no creen en la verdad, no creen en la luz del clamor de medianoche, que ilumina, ¿por qué? Porque se predica la palabra de Jehová, sino que se complacen en la injusticia, en la mentira. Y eso toma como cita segunda de Tesalonicenses 2:12. Sean dejados, ¿dónde? En manos de los espíritus de demonios, para sufrir tremendos engaños y para que crean a la mentira y sigan adorando la imagen de la bestia. Entonces, la luz de la verdad, la luz que brilló en el pueblo antista durante el clamor de medianoche, brillará sobre todos aquellos cuyos corazones estén abiertos para recibirla, y todos los hijos del Señor que quedaren en Babilonia oirán el llamamiento: salid de ella, pueblo mío. Se cerró la puerta por el pueblo antista y ahora viene el llamado al pueblo que está en Babilonia. ¿Mm? Y eso es muy claro. Hasta ese momento, los siervos fieles y prudentes tienen que estar dando el alimento a tiempo a sus hermanos. ¿Y hasta cuándo los ojos de los impíos serán cerrados por los espíritus de demonios?
hasta el tiempo de la sexta plaga, cuando Jehová haga secar las aguas del gran río Éufrates que alimenta la gran Babilonia, y los que engañaron al pueblo reciban su castigo. Fíjense que va a haber un decreto de muerte y se van a poner de acuerdo para asesinar al pueblo, que recibió el sello de Dios, a la gran multitud que salió de la gran Babilonia y a los sellos del pueblo antista. ¿Y qué va a pasar? Primeros Escritos, página 285. Dios escogió la medianoche para libertar a su pueblo. Mientras los malvados se burlaban en terror de ellos, apareció de pronto el sol con toda su refulgencia y la luna se paró. Los impíos se asombraron de aquel espectáculo, al paso que los santos contemplaban con solemne júbilo aquella señal de su liberación. En rápida sucesión se produjeron señales y prodigios, todo parecía haberse desquiciado. Cesaron de fluir los ríos, aparecieron densas y tenebrosas nubes que entrechocaban unas con otras. Pero había un claro de persistente esplendor de donde salía la voz de Dios, como el sonido de muchas aguas estremeciendo los cielos y la tierra. Sobrevino un tremendo terremoto, abriéndose los sepulcros y los que habían muerto teniendo fe en el mensaje del tercer ángel. Porque en el tiempo del mensaje del tercer ángel, el fuerte pregón, se va a completar el número de los mártires de Jesús. ¿Y qué va a pasar con estos mártires? Van a resucitar. Ahí Dios los va a resucitar. Y los que habían muerto teniendo fe en el mensaje del tercer ángel y guardando el sábado, se levantaron glorificados de sus polvorientos lechos para escuchar el pacto de paz que Dios iba a hacer con quienes habían observado su ley. Y esto va a pasar, es la palabra profética más segura. Y al anunciar Dios el día y la hora de la venida de Jesús, porque incluso cuando resucite a los que murieron predicando el fuerte pregón, va a anunciar el día y la hora de la segunda venida, cuando dio el sempiterno pacto a su pueblo, pronunciaba una frase y se detenía de hablar mientras las palabras de la frase rodaban por toda la tierra. El Israel de Dios, los circuncidados en el corazón. En la última generación permanecía con los ojos en alto, escuchando las palabras según salían de los labios de Jehová. Este es el pueblo que elevó la bandera de la iglesia primitiva, la bandera un blanco puro, sin ninguna imagen, con la inscripción pureza y santidad a Jehová. Y retumbaban por la tierra como fragor del trono más potente. El espectáculo era pavorosamente solemne y al terminar cada frase los santos exclamaban, Gloria, aleluya. ¿Gloria a quién? A Jehová. Sus rostros estaban iluminados con la gloria de Dios. A causa de esta gloria, los impíos no podían mirarlos, como cuando Moisés bajó del Sinaí. Y cuando la bendición fue pronunciada sobre quienes habían honrado a Dios santificando su sábado, resonó un potente grito por la victoria lograda sobre la bestia y su imagen. Porque estos son los que no adoraron a la bestia ni a su imagen. Es entonces cuando los ojos de todos los impíos son abiertos y Dios hace secar las aguas del gran río Éufrates, impidiéndole a los espíritus de demonios cegar a los impíos, porque hasta ese momento los habrán cegado. Como dice Apocalipsis 16:12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, el que alimenta a la gran Babilonia, que son los espíritus de demonios, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente, al pueblo de Dios. Y como dice Jeremías 46:10, mas ese día será para Jehová, Dios de los ejércitos, día de retribución, para vengarse de sus enemigos, y la espada devorará y se saciará, y se embregará de la sangre de ellos, porque sacrificio será para Jehová, Dios de los ejércitos, en tierra del norte, junto al río Éufrates. Y entonces los ojos de todos los impíos que eligieron ser parte de la sinagoga de Satanás, incluyendo los santistas del séptimo día que entraron por la puerta ancha y fueron dejados para sufrir tremendo desengaño y para que crean a la mentira, son abiertos. Y como dice Apocalipsis 3:9, se cumple la profecía. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás, ¿no? Los que entraron por la puerta ancha, a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, porque no son verdaderos cristianos, no están circuncidados en el corazón por Jehová. Y aquí dice Jesús, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y los impíos van a reconocer que los ciudadanos adventistas son los que Dios amaba. Y como leemos en Conflicto de los Siglos, página 712, el ministro adventista que sacrificó la verdad y adoró a la imagen de la bestia,
para ganar el favor de los hombres, ¿no? Para el de las iglesias caídas. Discierne ahora el carácter e influencia de sus enseñanzas. Es aparente que un ojo omnisciente le seguía cuando estaba en el púlpito, cuando andaba por las calles, cuando se mezclaba con los hombres y las diferentes escenas de la vida. Cada emoción del alma, cada línea escrita, cada palabra pronunciada, cada acción encaminada a hacer descansar a los hombres de una falsa seguridad. ¿Mm? Para que sigan engañados y no se preparen, fue una siembra. Y ahora, en las almas miserables y perdidas que le rodean, él contempla la cosecha. La cosecha es cizaña de Satanás, y él es parte de esa cosecha también. ¿Mm? Y en la página siguiente dice Elena, los hombres a quienes el mundo idolatró por sus talentos y elocuencia, los ministros, que fueron idolatrados y seguidos por los hombres y los engañaron, ven ahora las cosas en su luz verdadera. Se dan cuenta de lo que perdieron por la transgresión y caen a los pies de aquellos a quienes despreciaron y ridiculizaron a causa de su fidelidad y confiesan que Dios los amaba. ¿Mm? Y se cumple la profecía. Y estos son ministros adventistas que fueron hechos parte de la sinagoga de Satanás y engañaron a muchos de sus hermanos. Y entonces llega el día de retribución para los engañadores, para los hijos del príncipe de este mundo. Y dice Elena, los hombres ven que fueron engañados, se acusan unos a otros de haberse arrastrado mutuamente a la destrucción, pero todos concuerdan para abrumar a los ministros con la más amarga condenación. Los pastores infieles profetizaron cosas lisonjeras, la falsa profecía encendida y infernal satánica, y engañaron. Indujeron a sus oyentes a menospreciar la ley de Dios y a perseguir a los que querían santificarla. Ahora, en su desesperación, estos maestros confiesan ante el mundo su obra de engaño. Las multitudes se llenan de furor, estamos perdidos, exclaman, y vosotros sois causa de nuestra perdición. Y se vuelven contra los falsos pastores. ¿Quiénes? Los adventistas, los que engañaron. Y lo mismo va a pasar en cada iglesia. Precisamente aquellos que más los admiraban en otro tiempo pronunciarán contra ellos las más terribles maldiciones. Las manos mismas que los coronaron con laureles se levantarán para aniquilarlos. Las espadas que debían servir para destruir al pueblo de Dios se emplean ahora para matar a sus enemigos. Por todas partes hay luchas y derramamiento de sangre. Y reciben su castigo. ¿Mm? Y es triste esto. Es triste pensar que a pesar de que Dios nos reveló todo lo que va a pasar, algún adventista adora la imagen de la bestia y algún ministro adventista llega a estar acá en esta condición. ¿Mm? Es por esa causa que todos nuestros ministros deben oír el mensaje de Elías a tiempo, para que puedan volver a sus malos caminos a tiempo y elegir vivir, porque para eso Dios los llama. Diles, como leemos en Ezequiel 33:11, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío su camino y que viva. ¿Qué quiere Jehová? Que todos los adventistas vivamos. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y la séptima respuesta, es ¿por qué hacemos lo que hacemos? Porque este es nuestro testimonio. Lo hacemos porque somos adventistas, séptimo día, y queremos cumplir la misión que Dios le dio al pueblo adventista, guardando las palabras de la profecía en beneficio de todos nuestros hermanos, para que ninguno sea engañado y quede preparado el camino a la segunda venida del Santo, el verdadero Jesús. ¿Mm? Y como dice Elena, en Testimonios por los Ministros, página 113, el libro del Apocalipsis inicia con una orden a entender la instrucción que contiene, porque el plantilla tiene que profetizar de nuevo. Pero ¿cómo profetizar sin entender la profecía? Imposible. ¿Mm? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, declara Dios, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y agrega, cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro para nosotros, porque este libro es dado para el pueblo adventista, para el pueblo que tiene que profetizar de nuevo, se verá entre nosotros un gran revivamiento. Y leemos en Apocalipsis 22:7. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Esto es 6 y 7. ¿Mm? Entonces, ¿para quién fue dado el Apocalipsis? Para mostrarle a sus siervos y los siervos de Dios a los que tienen que profetizar de nuevo, el pueblo adventista, las cosas que deben suceder pronto. Y dice Jesús, he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro,
Porque si no hay personas que lean, oigan y guarden, Jesús no puede venir. ¿Eh? La forma de preparar el camino a la segunda venida de Jesús es guardar las palabras de la profecía del Apocalipsis. He aquí vengo pronto, bienaventurado, bendito de mi Padre, el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y como dice Elena en los Escritos, página 65, el Papa hizo una brecha en la santa ley de Dios, pero vi que había llegado ya plenamente el tiempo, cuando en 1844, en que esta brecha tiene que ser reparada por el pueblo de Dios, y los lugares asolados han de ser reedificados. El templo de Jehová, echado por tierra, tiene que ser reedificado. Por eso Jesús dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Por eso está hablando como hombre, como nuestro hermano, como el primogénito entre muchos hermanos. Y nunca más saldré de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. O sea, ¿qué tenía escrito Jesús en la frente? El nombre de su Dios, el nombre de Dios, porque tenía escrita la ley de Dios en la mente y el corazón. Y los hermanos de Jesús, los vencedores, van a tener el mismo nombre escrito en la frente. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la iglesia triunfante, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. ¿Por qué desciende del cielo? Porque los sellados por la antistas son los que van a recorrer el camino angosto y van a llegar a la cima del monte Sión, que es un símbolo del reino de Dios, y van a estar con Dios. Y después van a descender a la batalla. ¿Mm? Como dice Apocalipsis 14:1. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, el reino de Dios, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. ¿Mm? Y como Dios lo anunció en Ezequiel 36:23, y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. ¿Y cómo puede ser santificado el nombre de Dios? Por hijos de Dios que tienen el nombre de Dios escrito en la frente, que tienen la ley de Dios escrita en la mente y el corazón, que tienen el amor de Dios en sus corazones y por amor van a ir a predicar el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Entonces habrán naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor. ¿Mm? Y en Isaías 43:6-7 dice, diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre, todos los que van a tener el nombre de Jehová escrito en la frente. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice, porque van a ser hijos de Dios, formados por Dios, transformados por Dios a la imagen de Jesús. ¿Mm? Y por eso el llamado del espíritu de la esposa, porque tiene que haber esposa en tiempo de angustia, si no, no se puede cumplir la profecía, es el siguiente. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. ¿Dónde las lavan? En la fuente, en la sangre del Cordero, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad, como entraron las vírgenes sensatas. Y el espíritu y la esposa, las 144.000 primicias de la esposa del Cordero en el tiempo de la última generación, dicen, ven, llaman. Y el que oye, diga, ven, como obrero de la hora undécima. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, porque la puerta está abierta, tome del agua de la vida gratuitamente. Coma el fruto del árbol de la vida y beba del agua de la vida gratuitamente. Y lo van a hacer, una gran multitud. Y como dijo Jesús, y será predicado este Evangelio del Reino, porque ese es el Evangelio eterno. El Evangelio del Reino de Dios, reflejado en el santuario, en los símbolos, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, porque ya todos los hombres habrán decidido si quieren recibir el sello de Dios y ser hijos de Dios, la marca de la bestia y ser parte de la simiente de la serpiente. ¿Y cuál va a ser el resultado del fuerte pregón? Y oí como la voz de una gran multitud. ¿Mm? ¿Quiénes va a ser esa gran multitud? Todos los que recorrieron el camino angosto, los obreros de la hora undécima, que recibirán la misma paga que las primicias. Como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, Aleluya, gloria a Jehová. Porque el Señor nuestro Dios poderoso reina, porque Jehová está reinando en nosotros. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Ya está preparada, la gran multitud está preparada. Ya a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero.
¿Por quién? Por el espíritu de la esposa, que van a recibir la misma bendición que la esposa. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Mm? Y esta es la palabra profética más segura que tenemos que predicar nosotros. Y tenemos que predicárselo primero a nuestros hermanos y tenemos que mostrarle cuál es el camino a la ciudad de Dios, para que lo puedan recorrer, cuál es la puerta estrecha y cuál es el camino angosto, cuál es el verdadero Jesús, cuál es el verdadero Dios, cuál es el verdadero Evangelio. ¿Mm? Y sin conocerlo no podemos profetizar de nuevo. ¿Y se va a cumplir todo esto? Claro que sí. ¿Y qué queremos ser nosotros? Ser parte del pueblo que cumple la misión que Dios le dio al pueblo adventista. El pueblo que profetiza de nuevo, pero profetiza la verdad. Profetiza la palabra profética más segura que se va a cumplir. ¿Mm? Y ese es nuestro objetivo al predicar. Por eso tomamos los folletos de nuestra lección y mostramos que hay muchos errores, mostramos la diferencia entre la verdad y la mentira, porque eso es lo que Dios dijo que tenemos que hacer, para que nuestros hermanos puedan saber cuál es la verdad y puedan seguirla. Porque esa es la misión que Dios le da a sus siervos fieles y prudentes, si queremos ser siervos fieles y prudentes de Dios. ¿Mm? Por eso lo hacemos. Que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad y que puedan ser parte de los 144.000 sellados del pueblo adventista, cada uno de ustedes, cada uno de los que escucha este testimonio.